Hoy vamos a platicar de los resultados del proceso electoral que ayer 7 de junio se realizó, en el cual se eligieron los diputados federales, como sabemos 300 de mayoría relativa, 200 de representación proporcional. También se eligieron 9 gubernaturas y en algunos otros estados hubo elecciones para diputados locales y para alcaldes. Lo que observamos es que hoy los electores, los ciudadanos convertidos en electores, tuvieron un voto diferenciado. En algunos casos votaron para el mismo localidad, por un partido político para lo que sería el diputado local, por otro partido político para lo que sería el diputado federal y en algunos casos por otra figura para el gobernador. Y esto de lo que nos habla es que hoy en México ha venido evolucionando el comportamiento del elector, el comportamiento del ciudadano. Hoy las campañas políticas que están fundamentalmente basadas en spots televisivos, también se han venido complementando con esfuerzos de la sociedad civil para generar mayores insumos de información respecto a la trayectoria, a los resultados y a las características de los candidatos que le permitan entonces a nosotros como ciudadanos ser electores más informados. Y eso nos parece que debe ser la conclusión y la reflexión que tenemos que hacer del resultado de este proceso electoral. Que México debe seguir evolucionando en una democracia representativa, es decir, que las decisiones se toman a través de representantes que eligen los ciudadanos, diputados, senadores, gobernadores, alcalde y presidente, y que ese es el modelo que ha venido funcionando hoy en las economías más importantes del mundo. Y que a pesar de que muchos ciudadanos tenemos un malestar y un desencanto sobre cómo han venido trabajando los partidos políticos y cómo han venido financiando sus campañas, siguen siendo los partidos políticos, las campañas electorales y sobre todo el día de la elección un espacio en donde deben concurrir los ciudadanos para mostrar sus preferencias y depositar su confianza en quienes serán sus candidatos y en este caso sus gobernantes. Alfonso, buenas noches. ¿Cómo estás, Tulio? Muy buenas noches. Alfonso, ¿qué nos puedes platicar de estos resultados? Pues mira, Tulio, decirte que en primer lugar el PAN parece que tiene 2 gobernaturas, que es el estado de Baja California y el estado de Querétaro. Está todavía... Baja California Sur. Baja California Sur y Querétaro. Y está pendiente, está disputada entre el PRI y el PAN todavía a esta fecha, es San Luis Potosí. El PRI tiene ventaja en Campeche, en Colima, en Guerrero y en Sonora. El PRD tiene ventaja en Michoacán y, como todos sabemos y nos ha sorprendido, el Bronco se lleva el estado de Nuevo León. Como sabemos y lo hemos platicado mucho en este programa, en este proceso electoral se inauguraron los candidatos independientes. Y llama mucho la atención que de acuerdo a los resultados del PREP, hubo un candidato independiente que ganó para gobernador, en este caso el de Nuevo León. Hubo un candidato independiente que ganó para una alcaldía, que es el caso de Morelia, si es que los resultados del PREP se confirman. Y hubo un candidato para diputado, que fue el caso de Manuel Cloutier en Sinaloa. Entonces, eso lo que nos llama es que hoy ya la sociedad civil tiene un camino alternativo para poder participar, que es el de los candidatos independientes, y nos da mucho gusto que hoy haya 3 candidatos independientes ganadores. En el caso de Baja California Sur, el gobernador ganador fue del PAN y también la capital fue el del PAN. Como vemos en el caso de Campeche, pues también el ganador fue del PRI y la capital es del PRI. Pero la segunda ciudad más importante, que es Ciudad del Carmen, la ganó el PAN. En Colima ganó el PAN también. Igual que la gubernatura. Igual que la gubernatura. No, perdón, bueno, todavía no está, está definiéndose. Y parece que está definiéndose a favor del PRI. En el Estado de México, el PRI ganó en Toluca, el PAN ganó en Naucalpan y en Huixquilucan, el PRI también ganó en Tlanepantla y en Ecatepec. El PRD ganó en Neza y el PRI ganó en Chalco. En Guanajuato, Guanajuato capital se la lleva el PRI, el PAN se lleva León, Celaya e Irapuato. Luego en Guerrero, Chilpancingo y Acapulco se los lleva el PRI y Zihuatanejo se los lleva el PRD. Jalisco, que se lleva la capital Guadalajara, el Movimiento Ciudadano.
Puerto Vallarta también el Movimiento Ciudadano, Tlaquepaque el Movimiento Ciudadano y Zapopan el Movimiento Ciudadano. Aquí es clarísimo que fue un gran trabajo del Partido del Movimiento Ciudadano en Jalisco. En Michoacán, como ya lo comentabas, es el candidato independiente quien se lleva la presidencia municipal. En Morelos pues, es Cuauhtémoc Blanco, que también es una novedad que haya ganado este personaje. En Nuevo León gana Monterrey, gana el PRI. En San Pedro Garza gana el PAN. En Querétaro, como ya lo platicábamos, gana el PAN tanto la gobernatura como la alcaldía. En San Luis Potosí gana el PRD. Gana el PRD y la gobernatura la gana el PRI. Y la gobernatura la gana el PRI. En Sonora la gana el PRI y en Hermosillo también gana el PRI, en la capital. En Tabasco, en Villahermosa la gana el PRD. Y Yucatán, en Mérida, la capital, también la gana el PRD. Entonces, como lo que podemos ver es que hoy en esta elección pues hay un fortalecimiento de un sistema multipartidista. Pues en realidad pareciera que no hay muchos movimientos en cuanto a la representación que va a tener cada uno de los partidos políticos. Entiendo que el PRI va a tener 196. Entre 196 y 203. El PAN va a tener entre 105 y 116. El PRD entre 51 y 60. Morena entre 34 y 40. El Verde Ecologista entre 41 y 48. El Movimiento Ciudadano entre 24 y 29. Nueva Alianza entre 9 y 12, el Partido Encuentro Social entre 8 y 12, el PT entre 3 y 12. Y el Partido Humanista en caso de que alcanzaran el registro, porque los resultados del PREP establecen que no van a alcanzar el 3% necesario. Hoy nos acompaña Francisco Abundis, que es el director general de Parametría, que es una institución que se ha dedicado durante los últimos años a realizar estudios de opinión pública que no solamente están relacionados con analizar del comportamiento del electorado, sino también con pautas y comportamientos de diferentes grupos de la sociedad. Francisco, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Pues primero preguntarte, con tu experiencia que has tenido en muchísimos procesos electorales, ¿cuáles consideras tú que son las 3 características fundamentales que distinguen al proceso electoral de ayer? Yo creo que fue un buen proceso para los niveles de participación que tenemos de 47%, lo que termine resultando. Creo que debemos de congratularnos porque eso implica que seguimos teniendo la capacidad de procesar nuestras diferencias sociales, conformidad, aprobación o desaprobación de nuestras autoridades por un medio pues democrático, institucional. Yo estoy de acuerdo con que pues, los partidos son mejorables, son corregibles, con que tienen muchos problemas, pero creo que a veces se pierde de vista el valor que es tener algo como el INE, algo como este sistema electoral y algo como el sistema de partidos. Estas instituciones se acaban si no las cuidas, se acaban si no terminas valorándolas. Y yo por eso creo que lo que pasó ayer fue un gran día. Hubo amenazas de violencia, hubo amenazas de, pues en algunos estados en específico, protestas, pero yo creo que el resultado es bastante bueno. ¿Qué consideras tú que fue lo virtuoso de esta reforma electoral y qué identificas que podría ser susceptible de mejorarse para un siguiente periodo? Virtuoso muy poco. Creo que cada reforma electoral es más complicada, más abigarrada, menos clara. Sobre todo en el tema, nos está llevando a un proceso de judicialización de las elecciones, lo cual creo que no es muy... para el elector no es un buen indicador, no es una buena señal, porque entonces significa que tú acabas decidiendo elecciones en la mesa y no en la urna. Y lo otro que creo que es preocupante, no solamente con esta ley, sino con otras que son aprobadas por los partidos políticos, que una vez aprobadas, los partidos políticos que las propusieron son los primeros que se encargan de violarlas. Es decir, ya tienes una intención de lo que va a hacer con esa ley, de cómo le vas a dar la vuelta, y entonces así está muy complicado que tengas un proceso transparente y que tengas un proceso que todo ciudadano pueda, le pueda parecer atractivo, asimilar, entender que se hace una práctica democrática. ¿Y tú podrías, en los estudios que has venido realizando, no solamente para procesos electorales, sino a lo largo de la vida del país, que hoy tenemos un elector más informado, un elector más exigente y un elector que realmente quiere asumir la responsabilidad de vigilar la actuación del gobernante, o en este caso del legislador? Yo creo que los dos primeros sí, el tercero no estoy seguro. Sí es más informado, aunque no quieras información la vas a tener. Y luego si la buscas vas a tener más de la que quieres.
Y luego con el problema de que una cosa es tener la información, otra es poderla procesar, otra es poder entender qué es esa información que te está llegando, que no está fácil, ¿no? Dada la complejidad de la vida pública, de la política pública. Luego, sí, yo creo que pasas de eso a un nivel de demanda y de insatisfacción y casi de acusación. Donde yo no veo al ciudadano muy comprometido es el tema de supervisión y el tema de hacer pues otras tareas que son de tarea ciudadana, ¿no? No sé, hace rato lo decías, ¿no? En este programa ustedes han hecho revisión de plataformas, pues buena parte del ciudadano o los medios, ¿no? Que en realidad es buena parte de su labor, tendrá que ser lo que dicen o lo que la expresión en Estados Unidos es un fact-checking, ¿no? Es voy a checar los hechos. De veras eres quien dices que eres, de veras estás a favor de esto, tu récord indica eso. Es decir, el fact-checking es si es coherente lo que me estás diciendo con tu récord. ¿Cuál consideras tú que son los elementos que más impactan durante una campaña electoral a los ciudadanos? Yo creo que depende de la campaña, de lo que esté de por medio. Para fortuna creo que cada vez los escándalos personales de candidatos, personajes importan menos, cada vez importa más otra vez su récord, algo de propuesta. Y en términos de comunicación sí importa mucho que seas capaz de que tú le puedas proponer al electorado algo sensato. Cada vez estamos yendo menos a un voto por plataformas partidistas o por partidos, cada vez más estamos tendiendo a votar por la figura, el candidato como tal. Hoy, dadas las características de las estrategias de comunicación, arrastra más un candidato, un líder carismático, que la propia característica y la infraestructura que puede tener un partido político. En general, sí. Digo, no es que no requieras del otro, no es importante el otro, ¿no? Pero hay una parte de la vida pública que es muy confusa y a mí no me queda más que confiar en lo que dicen que fuiste como presidente municipal y la gestión que tuviste y que te pongan además a un equipo que dicen que también es muy bueno y no, o sea, lo que tú puedes convocar y reunir. Pero de eso a que yo entienda bien a bien qué vas a hacer con las garitas no, o sea, eso ya es tema de política pública compleja, ¿no? Podemos poner varios ejemplos, ¿no? Pero no está fácil, ¿no? Yo confío. Y luego, si en la parte que entiendo igual sí me gusta, ¿no? Tal vez a lo mejor sí me gusta, pero en general a pocos ciudadanos les da la vida para realmente enterarse si lo que tú vas a proponer es sensato o no. Bajo esa visión clásica de cómo es una campaña electoral que se divide en 3 etapas, una primera etapa que es la del posicionamiento del candidato, una segunda etapa que es la del posicionamiento de los temas más relevantes que ese candidato va a instrumentar cuando tenga la responsabilidad, y una tercera es la petición del voto. Que creo que lo que tú dices muy bien es que hoy muchos partidos políticos han tenido la capacidad de sincronizar y articular muy bien estos 3 momentos, que es como la teoría clásica de construir una campaña política. Oye, Francisco, un poco para entrar a los resultados de la elección. Todo el mundo veíamos en los medios de comunicación que teníamos 9 elecciones para gubernaturas y se decía que 7 o 5 de ellas estaban muy cerradas. Y todas las encuestas previas al proceso electoral se hablaba de que no se estaban publicando porque las diferencias estaban dentro del margen de error. Y vimos el día de ayer que algunas de estas elecciones para gobernador, como puede ser el caso de Nuevo León, pues se abrieron de una manera muy significativa. 10, 20 puntos porcentuales de diferencia. ¿Qué fue lo que sucedió en los instrumentos de medición pública que no identificaron cuando se levantaron las encuestas previa a la jornada electoral y al resultado final que hoy lo estamos viendo en el programa de resultados preliminares? Sí, nada, yo creo que cometemos el error en el gremio de sobrevender la información que podemos generar. Pocas veces hablamos de los límites que tiene este método, de lo falible que es. Y pues nada más claro que este ejemplo, ¿no? Es decir, estamos hablando de una diferencia de 25 puntos entre el primero y el segundo lugar, ¿no? Si el PREP acaba confirmándose, que es lo más probable. Estamos hablando del caso de Nuevo León. Del caso de Nuevo León, ¿quién puede medir eso? O sea, ¿quién puede medir ese tamaño de voto oculto? Porque no hay otra explicación. Digo, puede que la gente haya... Te digo porque además aquí la prueba clave, ¿no? Es el exit poll. Porque una cosa es cuando mides previo, depende de qué distancia tienes, pero otra cosa es cuando mides el día de la elección. Los exit polls suelen ser muy precisos. De acá para acá, de las preelectorales al exit poll,
puede haber cambiado la gente, ¿no? Si se movió, se llama volatilidad. Otra puede que nos hayan mentido de manera deliberada, ¿no? Yo te pregunto y tú acabas haciendo otra cosa. O una tercera fuente es, yo te pregunto a ti, pero el que termina votando es alguien más y tú no fuiste a votar, pero yo te entrevisté a ti. De acuerdo. ¿No? Entonces, son 3 condiciones que tienen que cumplir para medir bien de acá para acá. Estamos teniendo, depende de la elección, hay algunas que salen bastante bien, ¿no? Otras por condiciones políticas más que propiamente del método, frecuentemente, porque la población está muy estresada, le están metiendo mucha presión, hay campañas sucias, hay programas sociales, no es tan bien como que tenemos un elector libre, ¿no? O sea, también el elector está bastante estresado, ¿no? De acuerdo. Bueno, entre esto y esto pasan muchas cosas. El problema es cuando aquí, ya ni siquiera aquí, puedes medir bien. Porque eso significa que tú fuiste a votar, sabes, no, ya no es un problema de memoria, ya no es un problema de, ya no te acuerdas qué hiciste o me dijiste otra cosa, lo que ibas a hacer. No, si eres tú fuiste a votar y yo te agarré afuera de la casilla, ya no entrevisté a Pues otro. estás refiriendo al exit porque es la encuesta de salida. La encuesta de salida. O sea, si ahí ya tenemos errores de 20 puntos, no, bueno. O sea, perdón, pero la gente no nos quería decir. Que también es un fenómeno interesante. Es un fenómeno interesante porque si realmente tienes una posición tan antisistémica como para votar por un independiente y no votar por PRI o por PAN, ¿por qué me vas a mentir? Si estás tan orgulloso de lo que haces, ¿por qué me vas a mentir saliendo de la casilla? Hoy también lo que observamos en el proceso electoral es una composición en donde va a tener la mayoría el PRI en su coalición parlamentaria que tenga con el PANAL, con el Partido Verde, seguramente el Encuentro Social. Y eso entonces lo que le va a dar es una dinámica distinta a la agenda legislativa de los próximos 3 años. Tenemos reformas que se han venido aprobando, pero que las leyes federales, las leyes reglamentarias, las leyes generales todavía tienen que seguirse discutiendo, como el tema de corrupción, como el tema de transparencia, parte de la reforma energética, alguna instrumentación de la reforma educativa. ¿Cómo vislumbras tú la composición del Congreso y cómo va a actuar el Congreso en los próximos 3 años? Tienes márgenes de maniobra mayores si llevas 250 más 1, de nuestros 500 diputados tienes mayoría absoluta, te permitirá distribuir mejor el presupuesto, no mejor en términos partidistas o de gobierno, simplemente administrarlo mejor, porque dada la situación económica que tenemos, pues va a haber muchos estados peleándose y disputándose puentes y carreteras y caminos, y ¿no? Para lo que sirvan los recursos, programas sociales. Entonces, qué mejor que haya alguien que lo administre, porque sí se preveía que si no lograban esta mayoría, eso iba a ser más que una cena de negros, o sea, iba a estar muy complicado. Entonces, eso yo lo veo bien, y luego viene todo el tema de las reformas secundarias, leyes secundarias a las reformas estructurales, y eso yo creo que también va a ser mucho más ordenado, por lo menos mucho más coherente. Entonces, yo veo una buena capacidad de maniobra, y eso no te salva del 18. O sea, más vale que lo hagan bien, ¿no? Para llegar a un 18 más cómodo. Otra pregunta, Francisco. Se habló mucho del famoso voto nulo. Y hubo muchos académicos que estaban en contra de nulificar el voto y otros estaban a favor de él. Hoy en la elección vimos, los resultados del PREP, ahorita que estábamos antes de iniciar el programa, estábamos viendo que más o menos es el 5% del electorado que participó para la elección federal. Está en los términos más o menos como se han dado en otros procesos electorales. Está igual que 2009. O sea, quiere decir que esta campaña del voto antisistémico, de nulificar tu voto... Igual que 2009, hay un voto... No tuvo un impacto sustancial, no. Hubo un voto, tal vez por concentración, puede ser, no en el agregado. Tuvo, normalmente, de 5 votos, 2 son accidentales y 3 son nulos en estas campañas. Entonces, vamos a tener casi lo mismo que en 2009. En 2009 tuvimos eso. 2/5 partes era voto accidental, ¿no? Te saliste de la casilla, votaste 2 opciones que no correspondían, te echaste la boleta por accidente, en fin, eso es voto nulo accidental, y luego ya viene el nulo deliberado. Pero realmente, de lo que yo vi en el PREP no pasa el 5%, lo cual corresponde al histórico del peor año, que es 2009. Ahora, también lo que observamos es que algunos partidos tuvieron un nivel de votación mucho menor que en elecciones intermedias anteriores,
Pero si lo vemos en la distribución de las posiciones en el Congreso, parece que conservan las mismas distribuciones. Entonces, eso quiere decir que tuviera una votación mucho más homogénea en los 300 distritos electorales. Esa sería la sería la explicación. primera explicación. Y hay quien le pasó más bien lo... Digo, el problema de tener un voto alto, disperso, es que no ganas distritos. Lo mejor que te puede pasar es tener un voto alto concentrado, de tal manera que te lleves distritos. No somos un sistema electoral o de representación que solamente tenga diputados de mayoría, tenemos también los de representación proporcional. Si tuviéramos solo los de mayoría, el efecto habría sido mucho mayor. ¿Identificaste que hay una mayor confianza del ciudadano hacia la autoridad electoral, no solamente al INE, sino también al Tribunal Federal Electoral? ¿O notaste que se ha venido también erosionando bajo esta idea que mencionaste hace un momento de la judicialización, bajo las nuevas reglas del juego electoral? Creo que está afectando que no haya un solo criterio para este tema. Creo que está afectando que no sea el criterio, que el del tribunal difiera del INE. Sí está cuestionando las propias, o las autoridades se están cuestionando a sí mismas porque no tienen el mismo criterio. Pero yo no veo cuestionado ni al árbitro, ni al proceso, ni me parece un exceso cuando se habla. Hay una crítica a nivel clase política, a veces medios de comunicación, pero eso allá abajo depende de que tengas tu credencial de elector, que puedas cobrar tu cheque en el banco y que te den tu identidad como primera función del INE, irónicamente. Más importante aún que hacer elecciones. Tenemos un sistema de partidos muy respetable, un instituto electoral muy respetable, corregibles sin duda, malas prácticas sin duda, pero de eso a no contarlos, yo creo que estamos, de pronto no tenemos conciencia de lo que sí tenemos, ¿no? En las mediciones que hicieron ustedes, ¿cómo visualiza el ciudadano al candidato independiente? Yo creo que es un elemento nuevo para el electorado, lo acepta bastante bien y me parece que es una buena salida de sociedad civil. Veremos qué tanto se ocupa o cuánto prospera. Pero yo creo que en términos de medición es difícil, pero sí estoy viendo altos niveles de aceptación por parte de la sociedad. Francisco, algo que consideramos, ya estamos concluyendo, esta es la pregunta para cerrar el programa. Nosotros pensamos que los ciudadanos debemos tener siempre confianza en lo que hacemos, confianza en las instituciones y confianza en todos los que participan en el juego democrático. Nos parece que hoy en nuestro país, en donde tenemos una mayor competencia electoral, las empresas, los estudiosos, como es tu caso, de opinión pública, deben tener esa confianza por parte del ciudadano. Porque muchas veces se habla, y me parece, yo cuando lo he escuchado, inmediatamente los corrijo, y no lo digo porque estoy aquí enfrente, pero sí pienso que es muy importante que tengamos instituciones serias, como es el caso de Parametría, para estar estableciendo sistemas de medición de opinión pública que estén a favor del electorado, al servicio del electorado, y no al servicio de los partidos políticos como una estrategia de comunicación. Sí, hay un tema de confianza, pero también hay un tema, como yo lo vivo, como lo veo en el rol que hacemos, en el papel que jugamos, también hay un tema medio pedagógico, ¿no? De explicarle a la gente que las mediciones, la opinión pública, los estudios electorales no son un acto de fe. No es de si te creen o no te creen. No, lamentablemente es de entenderlo. A lo mejor el ciudadano no está, y por eso hablo de los límites, de las advertencias, ¿no? Igual que coman frutas y verduras, tengan cuidado con las encuestas, porque es como, y eso yo creo que es error de algunos colegas, a veces de uno, de sobrevender, ¿no? No puedes prometer cosas que no vas a entregar, ¿no? Mejor dicho, otra vez en inglés, don't promise things you cannot deliver, ¿no? O sea, entonces yo creo que a veces con tal de querer ganar esta confianza, se prometen cosas que el método no ofrece. Ya olvídate de la voluntad de cada uno, el método no da para eso. O sea, de lo que dependemos, aún si modelamos, perfeccionamos, metemos otras preguntas, estimamos. No hay alguien que te pudiera decir qué iba a pasar en estas elecciones, ¿no? Algunas de las cerradas, abiertas, pues en realidad estaba blofeando. El método no da para eso, no te da para predecir, sí te da para más o menos tener algunos estimados, sí, pero de eso que te dé para ser preciso, yo creo que el problema es no señalar otra vez los límites, señalar que es un método falible de todas esas cosas que dependemos, y que entendidas esas, ¿no? Y en qué circunstancias tienes una mejor medición, ¿no? Sobre todo cuando es de temas políticos, ni está polarizado el ambiente, ni hay campañas negativas,
se puede entender mucho mejor, ¿no? Pero yo creo que a veces el problema también viene en nosotros, sobrevender cosas que el método no ofrece. Francisco, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, un gusto. Y gracias por siempre tener información pública de los resultados de todos los estudios que ustedes hacen, que nos parece que para nuestros amigos es importante poder conocer cuáles son los valores, cuáles son las expectativas y cuáles son las pautas de comportamiento de los ciudadanos con diferentes temas. Pues Gracias. es sociología básica. Es ¿no? correcto. ¿Quiénes somos? Sociología básica, pero accesible para el ciudadano. Así es, lo intentamos.